Procalcitonina. Los microorganismos patógenos y sus toxinas pueden provocar infecciones desde muchos frentes, pero son especialmente peligrosos cuando encuentran su camino hasta la sangre. A este fenómeno se le llama sepsis. Una sepsis que no desiste puede llegar a transformarse en sepsis severa, en la que por definición se presenta una disfunción aguda, secundaria a la infección de cuando menos algún órgano. Una vez más, si la sepsis severa no desiste, esta puede transformarse en shock séptico, una sepsis severa que además se presenta con hipotensión que no dimite a la terapia con fluidos. La sepsis es, sin duda, una de las causas principales de atención en las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales del mundo. Tan solo en los Estados Unidos de Norteamérica es la 10ª causa de muerte. 750,000 nuevos casos de sepsis al año, con 215,000 muertes en el mismo periodo. Un punto importante es que más de la mitad de los pacientes con sepsis desarrollan sepsis severa, y de estos, una cuarta parte avanza hasta el estado de shock séptico. Los números pueden cambiar un poco, pero en un estudio multicéntrico en España, publicado en diciembre del 2008, se encontró que la mitad de las sepsis admitidas en un hospital se habían adquirido en la comunidad, aproximadamente el 20% en las unidades de cuidados intensivos y, por supuesto, aproximadamente el 30% restante en otras áreas del hospital. La causa de muerte en el shock séptico, se dice, es la falla de múltiples órganos. En la sepsis severa, en respuesta a la infección, se dan tanto una respuesta inflamatoria de efectos sistemáticos como una coagulopatía que acompañan la disfunción aguda de órganos. ¿Cómo evitar o cuando menos identificar a un paciente con sepsis antes de que éste la desarrolle, iniciando así una espiral con mal pronóstico? Antes de la sepsis, el paciente que la desarrolla atraviesa por un periodo denominado síndrome de respuesta inflamatoria sistemática, SIRS, por sus siglas en inglés. El SIRS está caracterizado por la aparición concurrente de cuando menos 2 de los siguientes signos: temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, pulso mayor a 90, conteo de leucocitos mayor a 12/10, debajo de 4/10 o 10% de formas inmaduras. La sepsis puede entenderse desde esta perspectiva como una respuesta inflamatoria desmedida que trata de responder ante la presencia en sangre de un microorganismo. El organismo, en esta respuesta primitiva, regularmente activa la cascada de reacciones a través de patrones moleculares asociados a patógeno, PAMP, por sus siglas en inglés, como puede ser una exotoxina excretada por bacterias gram positivas o una endotoxina, pared celular de bacterias gram negativas, u otros productos microbianos propios de estas formas de vida e inexistentes en humanos, pero inespecíficos de especie, así como es exacerbado por la presencia de moléculas del complemento. Las células efectoras del sistema inmune innato, las células presentadoras de antígeno del sistema adaptativo y las células epiteliales que pueden estar en contacto temprano con patógenos expresan todas receptores para los PAMP. Estos se denominan receptores de reconocimiento de patrón, PRR por sus siglas en inglés. Por ejemplo, los receptores tipo TOL. La estimulación de estos receptores lleva a la activación de cascadas de comunicación interna como la de
NF-κB, que a su vez arranca procesos de respuesta inmune inespecífica. De esta forma son liberadas interleucina 1, IL-1, alfa, TNF-A por sus siglas en inglés, y procalcitonina, PCT por sus siglas en inglés, entre otras moléculas de respuesta inespecífica rápida a infecciones bacterianas. Las interleucinas y el TNF-A son denominadas citocinas y activan al complemento y la cascada de coagulación, así como inhiben la fibrinólisis. El tejido endotelial libera estas citocinas y recluta así a los polimorfonucleares, que secretan sustancias tóxicas lícitas al tejido circundante ante la intención de destruir las células infectadas y a sus agresores. Concomitantemente, estas citocinas y la bradiquinina, que también es liberada en estas respuestas, poseen la función de modificar la vasodilatación y vasoconstricción de este tejido, comprometiendo seriamente al aporte de oxígeno de manera local. Además, los capilares afectados sufren inflamación y fugan suero e incluso eritrocitos. Ad sumam, aún menos oxígeno. Como se activa la cascada de coagulación, se provoca una coagulación intravascular diseminada que compromete más el aporte de oxígeno, al bloquear el flujo de sangre de la microcirculación capilar inmediata. Finalmente, el último componente de este compromiso de oxígeno al tejido infectado lo establece la compresión que el edema intersticial resultante ejerce sobre los capilares. El tejido se ve forzado a utilizar la respiración anaeróbica para subsistir. Pero la acumulación de ácido láctico y la subsiguiente necrosis focalizada son pasos seguros en un paciente que no recibe una terapia antimicrobiana efectiva con prontitud. Como mencionamos anteriormente, todo proceso de sepsis comienza como un SIRS. Como se encuentra bien establecido, todo SIRS comienza como una respuesta inflamatoria promocionada por citocinas y, en un proceso infeccioso, involucra la liberación de algunas otras sustancias como la bradiquinina y la PCT. La problemática hasta hace muy poco de la intervención temprana efectiva para la sepsis estaba dada básicamente por la inhabilidad práctica para determinar si el SIRS era el resultado de una infección, de un traumatismo, de una cirugía, de quemaduras, pancreatitis, embolismo con fluido amniótico o incluso de algunas otras condiciones médicas. Hoy se está extendiendo la práctica de utilizar un marcador temprano de sepsis, la PCT, para determinar un inicio oportuno de la terapia antimicrobiana. La PCT es una prohormona proteica, precursora de la calcitonina, la cual es producida de manera normal por las células C, neuroendocrinas de la tiroides, y un poco en células neuroendocrinas del pulmón. Tanto aquí como en la tiroides, gránulos de almacén contienen la calcitonina. La PCT consta de 116 aminoácidos que de manera natural son cortados en las células neuroendocrinas por la ketalcina para producir un residuo N-terminal y la calcitonina, que a su vez posee 32 aminoácidos. Como sucede con todos los genes que son silenciados o expresados de manera diferencial de acuerdo al tipo celular resultante tras el proceso de desarrollo, por supuesto proceso dinámico de control de la expresión en respuesta
a estímulos ambientales, internos y externos, determinan en un momento dado cuáles, con qué intensidad y por cuánto tiempo de los genes con anuencia de expresión se expresarán. El gel de la calcitonina, calc-1, se encuentra presente en todas las células del cuerpo y, a diferencia de lo que se pensaba hasta hace relativamente poco tiempo atrás, su expresión es ubicua. Sería de esperarse que una prohormona tan solo tuviera la función de precursora para la producción de una hormona determinada, un intermediario bioquímico en el proceso de producción hormonal. Sin embargo, la PCT ha resultado ser por sí misma una molécula funcional para un proceso aparentemente independiente. La respuesta innata inespecífica a infecciones. Hoy sabemos que el sistema endocrino y el inmune se encuentran íntimamente relacionados. La expresión del gen calc-1 se encuentra condicionada al proceso inmediatamente previo a la sepsis clínica, SIRS, y a la sepsis clínica per se. Más aún, la expresión es directamente proporcional a la compilación y compromiso clínico en el paciente séptico. Ahora bien, la expresión calc-1, la producción de mRN y subsiguiente traducción aminoácida, aunque responde de forma proporcional al avance de patógenos, el producto liberado en los tejidos afectados y que en última instancia permea a la sangre es PCT, ya que las células en general no poseen la maquinaria bioquímica para transformar PCT en calcitonina. La expresión predominantemente se da en células que carecen de gránulos de liberación y por ende de ketalcina, que además, como veremos, sería una acción desatinada. La PCT es producida principalmente por el tejido parenquimatoso, ejemplo, músculo, pulmón, hígado, adipocitos y riñón, y en menor grado por los leucocitos. A diferencia de las citocinas, la PCT posee mecanismos de activación más específicos. Sus elevaciones reflejan no solo inflamación, sino inflamación por infección en la sangre. La vida media de la PCT es de alrededor de 24 horas y los niveles basales de PCT en condiciones normales se encuentran por debajo de 0.1 nanogramos por mililitro, aunque es común que los resultados de laboratorio manejen una referencia por debajo de 0.5 nanogramos por mililitro. En procesos infecciosos, la PCT se encuentra por encima de 2.0 nanogramos por mililitro, lo que abre una ventana de incertidumbre para los valores encontrados entre 0.5 nanogramos sobre mililitro y 2.0 nanogramos por mililitro. En estos casos, es recomendable esperar por lo menos 6 horas para repetir el estudio y observar si existe una tendencia hacia arriba y si se supera el umbral de 2.0 nanogramos por mililitro, no es recomendable dejar pasar más de 24 horas para repetir el estudio. Precisamente una de las características destacables de este estudio es su capacidad para identificar con oportunidad procesos de sepsis. La espera demasiado prolongada elimina esta ventaja. En un estudio de pacientes con neumonía se encontró que un retraso de 8 horas en el inicio de la terapia antimicrobiana estaba asociado a una mortalidad incrementada. Los valores superiores a 10 nanogramos sobre mililitro se observan predominantemente en pacientes con sepsis grave o shock séptico. Esto no quiere decir que el rango de valores esperados para PCT sea corto, todo lo contrario. En casos serios, la PCT puede encontrarse por encima de los 1000 nanogramos sobre mililitro.
En la clínica, esto se traduce a las siguientes recomendaciones. 1. Para pacientes con valores por debajo de 0.5 nanogramos sobre mililitro, no se recomienda una terapia antimicrobiana empírica. 2. Para pacientes con valores entre 0.5 y 2.0 nanogramos sobre mililitro, la terapia antimicrobiana empírica sigue sin recomendarse, aunque cada caso es diferente y cabe la posibilidad de que a criterio el médico elija aún así tratar a su paciente. 3. Para pacientes con valores por encima de 2.0 nanogramos sobre mililitro, el tratamiento antimicrobiano empírico es recomendable, ya que la PCT se relaciona bastante bien con la severidad del proceso séptico. Valores mayores de PCT invitan a estrategias terapéuticas más agresivas. Adicionalmente, en un estudio suizo con sujetos seleccionados al azar en el 2006, se encontró que en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, la guía por PCT reduce sustancialmente el uso de la terapia antimicrobiana. Aunque es posible que la PCT aumente en infecciones de origen no bacteriano, los aumentos, si es que se observan, son bastante discretos. Las infecciones virales que se han observado poseen el menor efecto sobre la PCT, si es que poseen alguno. Ahora bien, la PCT puede también aumentar en procesos neoplásicos y enfermedades autoinmunes, pero la capacidad tumoral de producción o estimulación de PCT es muy baja, a excepción, claro, de los carcinomas tiroideos de células C, que presentan valores elevados de PCT. Al igual que la producción constitutiva en un proceso autoinmune, ninguna de estas sobrepasa el umbral de 2.0 nanogramos sobre mililitro. En neonatos de menos de 48 horas de nacidos, es normal encontrar la PCT elevada, sin que esto sea indicativo de una sepsis neonatal, aunque resultados por encima de 5 nanogramos sobre mililitro en neonatos son sugestivos de bacteriemia, presencia de bacterias en la sangre. Aunque este comportamiento no ha sido explicado con evidencias contundentes, es fácil aceptar este pico en las primeras 24 a 48 horas de vida sin mucho cuestionamiento por el momento. Politraumatizados, pacientes quirúrgicos, cirugías mayores o pacientes con quemaduras graves también manifiestan elevaciones en PCT que no se encuentran relacionadas a un proceso séptico, aunque una vez más, estas no deben ser muy elevadas. Usualmente no son mayores a 65 nanogramos sobre mililitro y si son mayores, la probabilidad de que desarrollen sepsis, sepsis severa o shock séptico son altas. La PCT aumenta un poco más de manera natural tras una cirugía de intestino en comparación con otro tipo de cirugías y con un traumatismo de abdomen en comparación con otros traumatismos. Sin embargo, según un estudio realizado en Alemania en el 2005, en todos los casos, 90 casos, la PCT regresa a valores normales con rapidez. No excede la semana en aproximadamente el 90% de los casos. Su pico máximo se encuentra en más del 80% de los casos entre el primero y el segundo día del evento y no se espera sea mayor de 20 nanogramos sobre mililitro. 18.7 nanogramos sobre mililitro fue el resultado exacto de este estudio. Las infecciones en pacientes politraumatizados de darse pueden esperarse aproximadamente a los 6 días del evento, más o menos 3 días.
Como regla general, pacientes con niveles elevados de PCT al inicio del evento poseen mayor probabilidad de desarrollar sepsis y peor pronóstico. Según sea el caso, es recomendable solicitar un estudio de PCT al momento en que se admite un paciente que posea riesgo de desarrollar sepsis o cualquier paciente hospitalizado que presente fiebre que exista la sospecha de un origen bacteriano. Para resultados negativos o indeterminados, es conveniente, como ya se mencionó, repetir el estudio en las siguientes 6 a 24 horas y cada 24 horas para pacientes con riesgo de desarrollar sepsis o disfunción de órganos o para monitorizar la respuesta a la terapia antimicrobiana en el paciente. Una nota precautoria es que los niveles de PCT por debajo de 0.5 nanogramos sobre mililitro no excluyen infección bacteriana localizada o procesos infecciosos que apenas comienzan. La PCT es sin duda un marcador temprano muy útil de sepsis, pero su interpretación requiere de la correcta conjunción de la información aquí revisada y el contraste con el caso clínico particular. Acércate a Lister. Contamos con personal altamente calificado y capacitado para ayudarte a resolver tus dudas respecto a nuestros estudios y servicios. Puedes visitar tu sucursal más cercana, llamarnos al 833-800-1644 al 47, ingresar a www.lister.com.mx o encontrarnos en Facebook como Lister Laboratorios o en Twitter como Lister-Lab. Estamos para servirte.